Buenas tardes, doctor. Soy Nicole Jaramillo, soy parte del grupo de inquilinato del bloque 2. Trabajo conjuntamente con Sebastián Dávila. Bueno, nosotros le vamos a explicar acerca de lo que es el contrato de arrendamiento, la validez del contrato, las obligaciones que tiene el arrendador y el arrendatario, los derechos que tiene el arrendador y el arrendatario, y también cómo termina este contrato y algunos consejos que nosotros impartimos el día de nuestra charla cuando fuimos a la fundación. Bueno, primero hay que tener en cuenta qué es un contrato de arrendamiento. Este podemos distinguir que en el artículo 1856 del Código Civil dice que el contrato de arrendamiento es un contrato en el cual dos personas están sujetas a dar algo a cambio de. Es decir, por ejemplo, el arrendador es la persona que va a ofrecer el bien inmueble, ya sea departamento, oficina, local, entre otros bienes inmuebles, a otra persona, mientras que el arrendatario es la persona que paga por ese inmueble. Nosotros podemos identificar justamente a estas dos personas naturales para saber quiénes van a formar parte de este contrato. Entonces es el arrendador, que es el dueño de la casa, y el arrendatario, que es quien paga por ella. Bueno, tenemos que tener en cuenta que las obligaciones que tiene el arrendador son varias, pero las principales se centran en que el arrendador debe prestar las facilidades a su arrendatario. Esto quiere decir que si existe algún daño dentro del inmueble que sea parte digamos, de un vicio que ya ha habido en el inmueble, ¿quién va a ser responsable? ¿Quién va a tener que reparar este daño o indemnizarlo por él? El arrendatario es el dueño. También, por ejemplo, el dueño debe entregar el bien inmueble en buenas condiciones y con, digamos, los servicios básicos que un bien inmueble debe tener. Esto se refiere a agua, luz y teléfono. También, por ejemplo, el arrendador va a tener que, por ejemplo, solventar problemas que puede tener el arrendatario con terceros que quieran hacer el uso del derecho del bien inmueble. También, por ejemplo, va a tener que hacerse cargo, como digo, de las reparaciones o indemnizar al arrendatario en caso de que el dueño no haya podido cumplir con su obligación de entregar el bien inmueble. Hay una excepción en la cual, por ejemplo, el arrendatario sí se hace cargo de las reparaciones cuando éste haya provocado eso, excepto cuando haya sido por fuerza mayor o caso fortuito. Esas son las obligaciones principales que tiene el dueño de la casa. O sea, es decir, el dueño de la casa tiene como obligación tener el bien inmueble en un estado adecuado, solventar todas las inquietudes que pueda tener su arrendatario y también estar pendiente de cualquier cosa. De ahí, los derechos que tiene el arrendador son los siguientes. Tiene el derecho a recibir el pago mensual de arrendamiento en la fecha estipulada en el contrato. También tiene derecho a que, por ejemplo, a no renovar el contrato, pero siempre tomando en cuenta que si ya no va a renovar el contrato, debe anticipar con 90 días al arrendatario que ya no lo va a hacer. También puede poner cláusulas dentro del contrato, las cuales van a especificar las prohibiciones que tiene el arrendatario para el bien inmueble que ocupa. Tiene derecho a subir el canon de arrendamiento siempre y cuando hayan pasado 2 años desde la última fijación del canon, y también tiene derecho a recibir otra vez el bien inmueble en las condiciones que se fueron entregadas. De ahí, por último, las formas de terminar un contrato de arrendamiento son varias, pero las principales es por mutuo acuerdo, por
la terminación del contrato, es por el desahucio, por la falta de pago, por la venta del inmueble. Y también, por ejemplo, por destino ilícito. Eso quiere decir si es que el arrendatario ha estado usando el bien inmueble para cosas ilícitas, tranquilamente el arrendador puede retirarle del bien inmueble. Esas son algunas formas en las cuales se acaba el contrato de inquilinato o contrato de arrendamiento. En el arrendamiento. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas por el ruido que puede llegar a escucharse de fondo, pero es que están realizando una construcción en la casa aledaña y no puedo hacer nada. Como dije, hoy vamos a hablar de los derechos y obligaciones en el arrendamiento. Este es un tema muy común, pero que muchos suelen tomar a la ligera y por ende se generan bastantes conflictos. El arrendamiento como tal, ya sea que alquilemos una vivienda, un local comercial o una habitación, es fundamental que nosotros estemos precavidos y conozcamos nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuándo un contrato es válido y qué precauciones debería tomar cualquier persona antes de firmar como inquilino. ¿Qué es el arrendamiento? El arrendamiento es un contrato mediante el cual una persona llamada arrendador se obliga a conceder el uso y goce de un bien, generalmente un inmueble, a otra persona, el arrendatario o inquilino, a cambio del pago de una renta periódica. Este contrato crea una relación con efectos reales y económicos importantes, por lo que no debe tomarse a la ligera. Obligaciones y derechos del arrendador. El arrendador tiene como principales obligaciones entregar el bien en condiciones adecuadas para su uso, garantizar el uso pacífico del inmueble durante todo el contrato, realizar las reparaciones necesarias que no sean causadas por el uso normal del inquilino. A cambio, tiene derechos como recibir puntualmente el pago de la renta, exigir el buen uso del inmueble, recuperar el bien al finalizar el contrato en las condiciones acordadas, salvo el desgaste normal. Obligaciones y derechos del arrendatario. El inquilino tiene como obligaciones principales pagar la renta en el tiempo y forma acordados, usar el inmueble conforme a su destino, conservar el bien y responder por los daños causados por su mal uso. Sus derechos incluyen usar y disfrutar del inmueble sin inferencias indebidas, exigir reparaciones necesarias para la habitabilidad, no ser desalojado arbitrariamente sin el debido proceso legal. La validez del contrato del arrendamiento. Para que un contrato de arrendamiento sea válido, debe cumplir ciertos requisitos básicos, tales como el consentimiento de ambas partes, la capacidad legal para contratar, el objeto lícito y determinado, la causa lícita. Es importante aclarar que un contrato verbal puede ser válido, pero el contrato escrito ofrece mucha más seguridad jurídica, ya que permite probar fácilmente las condiciones pactadas, plazo, renta, responsabilidades y causales de terminación. A continuación, consejos para un posible inquilino. Antes de firmar un contrato de arrendamiento, un inquilino debería verificar el estado real del inmueble antes de ocuparlo, exigir el plazo, la renta y las condiciones de terminación estén claramente establecidas, solicitar comprobantes de pago y conservarlos, desconfiar de acuerdos ambiguos o excesivamente informales. Recordemos que prevenir conflictos siempre es mejor que tener que resolverlos después. En conclusión, el arrendamiento es una relación basada en derechos y obligaciones recíprocas.
Conocerlo no solo nos protege legalmente, sino que también fomenta relaciones más justas y equilibradas entre arrendadores e inquilinos. Un contrato claro y una actitud informada son la mejor defensa para ambas partes. Muchas gracias.